¿Estarías dispuesto a comerte una mano humana? Quizás pueda parecer algo violento, pero imagina que tienes mucha hambre. ¿Rechazarías hacerlo sabiendo que estás a punto de morir? El objetivo es seguir con vida. Eso es todo. En el video de hoy hablaremos de una historia que es simplemente asombrosa. Se trata de la historia del vuelo 571, también conocido como la tragedia de la cordillera de los Andes. Una historia realmente escalofriante. Viajemos juntos hasta el 12 de octubre de 1972, cuando un Fairchild FH-227 del ejército uruguayo despegó de Montevideo destino Chile. A bordo viajaba el equipo de rugby de la capital de Uruguay, cuyos jugadores se dirigían hasta Santiago de Chile para disputar un partido en los próximos días. Además, viajaban acompañados de algunos miembros de sus familias. En total, 45 personas iban a bordo de este pequeño avión de hélice de fabricación estadounidense. El tiempo no era favorable y el piloto prefirió pasar la noche en Mendoza, Argentina, al pie de los Andes, la cadena montañosa más larga del mundo, con 7.100 kilómetros de longitud. Al día siguiente, el avión despegó de nuevo. Las condiciones mejoraron en la cordillera de los Andes y, sin embargo, el piloto decidió tomar una ruta en forma de U alrededor de las montañas más altas de esta cordillera. Advirtió, pues, a la torre de control de Santiago de que comenzaría su descenso en breve, pero lo que el piloto no sabía era que los datos de navegación eran incorrectos y la velocidad del avión era menor de la esperada debido a un fuerte viento que soplaba en contra. El piloto comprendió su error demasiado tarde, justo cuando el avión ya había chocado contra la montaña. En pocos segundos, parte de la aeronave se desprendió del conjunto y la cabina se estrelló contra un glaciar a una altitud de casi 3.600 metros. La conmoción fue muy violenta. Varios miembros de la tripulación y pasajeros murieron al instante. De hecho, de los 45 ocupantes del avión que salió de Mendoza, 33 siguieron con vida a las pocas horas de llegar al glaciar. Los restos del avión resultaron inútiles como refugio, por lo que esperaban recibir ayuda en el lugar de la tragedia. Pero la ayuda nunca llegó. El avión era blanco. Estaba cubierto de nieve y resultó muy difícil para los operativos de búsqueda. Tras 8 días, las autoridades decidieron anular dichas operaciones de rastreo, ya que no habían más esperanzas. Ahora, los supervivientes estaban completamente solos. Desde la primera noche, las heridas y el frío se cobraron nuevas víctimas, llegando a alcanzar temperaturas de entre -20 y -30 grados centígrados. Al día siguiente del accidente, solo había 27 personas vivas y completamente perdidas en medio de las montañas. Pero más allá del frío, los supervivientes del vuelo 571 tuvieron que enfrentarse a otro peligro: el hambre. Había muy poca comida a bordo del avión, algunas golosinas, frutos secos, caramelos, y para cuando comprendieron que la ayuda nunca llegaría, las reservas que habían sido meticulosamente fraccionadas se agotaron. Y es que en medio de un glaciar perdido en las montañas, no hay plantas ni animales que repongan esa falta de alimento. Sabíamos la respuesta, pero era terrible. Recuerda a Roberto Canessa, estudiante de medicina y superviviente del accidente. Es entonces cuando Fernando Parrado anuncia a sus compañeros que se va a comer el cuerpo del piloto muerto que el frío había logrado conservar. Así pues, el grupo acepta enfrentarse a un tabú: se comerán a sus compañeros muertos. Algunos se mostraron reacios al principio, pero terminaron cediendo porque sabían que era la única forma de sobrevivir. De esta forma, el estudiante de medicina explicó cómo cortar los cuerpos metódicamente y comenzaron a comer los primeros trozos. Otros simplemente se negaron rotundamente a hacerlo, haciendo tambalear más aún sus vidas. Fue el caso de Numa Turcati, que murió después de 60 días de calvario, atrapado en la montaña cuando solo pesaba 25 kilogramos. El 29 de octubre, una avalancha golpeó el avión y mató a 8 personas más. Las muertes de Marcelo Pérez, capitán del equipo y líder designado por los supervivientes, y Liliana Pérez, enfermera del grupo, minaron aún más su moral. La situación se vuelve obvia. Si se quedan en el avión, morirán uno tras otro. Si la ayuda no llega, deberán ir a buscarla. Se cumple entonces más de un mes del accidente y el grupo aún no ha encontrado una solución. Tras varios intentos fallidos, Roberto Canessa y su amigo Fernando Parrado decidieron cruzar la cresta del avión y emprender una caminata a través de la nieve y las montañas, siempre hacia el oeste. Unos días después, se toparon con un río al que siguieron hasta llegar a un valle, en el que ya no había rastro de la nieve. Poco a poco, los dos amigos fueron encontrando los primeros signos de vida. Primero letreros de acampada y posteriormente vacas. Un día después, dieron con un granjero que se convertiría en su salvador.
No fue hasta el 22 de diciembre que helicópteros del ejército chileno, guiados por Parrado, llegaron al lugar del accidente. La mitad de los supervivientes había descendido al valle, mientras que la otra mitad esperaba el regreso de los helicópteros. Al día siguiente, los 16 supervivientes de este terrible accidente aéreo fueron hospitalizados tras 72 días en aquel glaciar andino. Estas 16 personas demostraron un coraje admirable y se aferraron a la vida bajo unas condiciones extremas que se prolongaron durante más de 2 meses en medio de la cordillera de los Andes. Incluso hicieron cosas inimaginables para sobrevivir y por eso merecen nuestro mayor respeto. ¿Qué lecciones se pueden aprender de tal tragedia? Roberto Canessa repasa la historia 44 años después del accidente en su libro Tuve que sobrevivir. Habla de ese momento terrible en el que tuvieron que actuar, cuando el hambre nubla al cuerpo y a la mente. Nunca podré olvidar esa primera incisión, 9 días después del accidente, escribe Canessa. Cada uno de nosotros tomó su propia decisión, y una vez que lo hicimos, fue irreversible. Fue nuestro último adiós a la inocencia. Los supervivientes regresaron al lugar del accidente para enterrar los cuerpos de sus compañeros fallecidos bajo piedras, un lugar que marcaron con una cruz para que nadie los olvide jamás. En los 100 años de la historia de la aviación, ha habido muchos misterios. Ha habido aviones que han desaparecido sin dejar rastro de pasajeros, o incluso se habla de zonas misteriosas donde se dice que han desaparecido aviones y barcos. Aunque en algunos casos se ha conseguido encontrar y se han aportado explicaciones lógicas, el motivo que llevó a su desaparición sigue siendo todo un enigma. ¿Has oído hablar de un avión que aterrizó con cadáveres 35 años después de su despegue? Si quieres saber más sobre esta historia, no te pierdas el siguiente video.